Y ahora vamos a hablar de chismecito literario, porque hoy es el Día del Libro. En México se celebra el Día del Libro y se celebra justamente en honor al nacimiento de Sor Juana Inés de la Cruz, que fue una mujer muy, muy, muy adelantada a sus tiempos, y todavía hoy, en pleno 2025, hay mucho que aprender de ella. ¿Por qué fue una mujer tan adelantada a sus tiempos? Pudo haber tomado el camino fácil porque tenía privilegios y no lo hizo. ¿Qué podemos aprender de ella hoy? Le damos la bienvenida a Magali T. Ortega, escritora y autora de los libros Chismecito Literario, volumen 1 y 2. Ya se echó 2 volúmenes con esto y vamos a aprender mucho de ella en forma divertida. Magali, te saludo desde Grupo Fórmula en Mérida hasta Grupo Fórmula en Ciudad de México. ¿Estás en el estudio o estás en tu casa? Estás en tu casa. Estoy en mi casa. Perdón. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi querida Magali? Bienvenida. Hasta que se me hizo estar contigo, querido Marco. Por fin, ya estamos aquí. Igualmente, Magali, muchas gracias. A ver, vamos directamente al grano, al origen del tema. ¿Por qué Sor Juana Inés de la Cruz se le considera como una mujer tan especial, tan adelantada a sus tiempos, tan arriesgada, porque pudo haber vivido cómodamente y renunció a una vida cómoda para irse por el camino difícil? Cuéntanos. Mira, les traigo varios chismes. De Sor Juana. Quiero empezar diciéndoles que su nombre completo fue Juana Inés de Asbaje Ramírez de Santillana. Ya sabes, estos nombres compuestos que antes se usaban. Ella tuvo 2 hermanas, tuvo 3 medios hermanos, porque fíjate que su mamá se casó por segunda vez y tuvo 3 hijos con otro señor. Y ella efectivamente, fíjate que desde chiquita fue una niña prodigio. Ella aprendió a escribir a los 4 años y después se hizo monja, pero para poder seguir estudiando. Porque en ese entonces, ahorita vamos a entrar en materia, pues las mujeres valíamos menos que una gallina, ¿no? Entonces nuestra única opción era o casarnos o quedarnos a cuidar a las gallinitas, quedarnos a cuidar a la familia. Entonces ella pues no quería, ¿no? Ninguna de las 2 opciones. Ella nunca estuvo preparada para tener un marido. Ella siempre tuvo como esta intuición de querer estudiar, de querer investigar, de querer escribir. Y entonces ella, a los 8 años, escribe su primera obra de teatro que se llamaba Loa al Sentimiento Sacramento. Y aquí es muy interesante esta parte de Sor Juana, porque ella también escribía en náhuatl. Tiene en ese Loa al Santísimo Sacramento, tiene 360 versos en náhuatl. Y a ver, esto es muy importante porque en el siglo XVII el náhuatl seguía siendo una lengua súper importante en el centro de la Nueva España. Todo el mundo lo hablaba, ¿no? Y digamos que de alguna manera Sor Juana, pues intuitivamente, así como nosotros aprendemos español cuando estamos siendo bebecitos, pues Sor Juana también empieza a hablar en náhuatl. Sobre todo dicen que lo escribía mejor de lo que lo hablaba, porque ella tenía mucha relación. Su abuelo, fíjate que ella vivió con su abuelo, no tuvo papá, o sea, sí tuvo, pues, pero nunca estuvo ahí, ya sabes, el papá se fue por cigarros, nunca regresó y dejó a la mamá solamente con las niñas. Y entonces el abuelo fue el que se hizo cargo, pues sí, fue digamos, la figura paterna, y este señor, pues sí, un poco privilegiado, tenía una hacienda donde tenía a trabajadores y tenía gente del rancho, así es que era muy normal que los niños supieran hablar náhuatl. Digamos que, como les decía, ¿no? Lo aprendió de manera intuitiva. Y para ella fue muy importante pensar en llevarse esa lengua a los libros. Y también tiene otra composición que se llama Tocotines. Y a que no sabías esto, pero también escribía villancicos navideños. O sea, no crean que nada más el de Rompo Popón y el niño del tambor. No. La Sor Juana también le entraba a hacer canciones de Navidad, ¿eh? A ver si este diciembre la ponen para que empecemos a aprender canciones, villancicos navideños de Sor Juana. Y mira, si los encontramos, los ponemos con todo gusto, pero nunca había escuchado eso. Oye, pero perdón que interrumpa, pero eso de que me dijiste que en el siglo XVIII la gente en lo que ahora, bueno, lo que conocemos como México hoy en día, seguía hablando náhuatl, era normal, era común hablar náhuatl. Perdón que me desvíe el tema de Sor Juana, pero ¿en qué momento, por qué se perdió el náhuatl si era un idioma que se hablaba, una lengua que se manejaba? Fíjate que era como en el siglo XVI, XVII, más bien, y yo creo que se fue perdiendo pues por las conquistas, ¿no? En ese entonces nosotros teníamos virreyes, era la Nueva España, acuérdense.
Entonces llegaban los virreyes y llegaban con el español y llegaban con la colonización y con los ingredientes, que ahorita vamos a hablar de los ingredientes que ellos nos trajeron a México, pero pues ha de haber sido por la colonización y porque la gente empezó a hablar más, tenían que hacer negocios y no lo ibas a hacer en náhuatl, ¿no? Lo ibas a hacer en español. Entonces fue muy importante, es muy importante aclarar que ella sí escribía en náhuatl, lo sabía hablar y lo sabía escribir mejor que hablar. Que eso es lo que se ha dicho, ¿no? Ya. Que no tanto lo hablaba, sino que le escribía bien. Bueno, entonces volviendo al tema de Sor Juana Inés de la Cruz, hoy en su cumpleaños, ¿cómo se abrió paso? Se mete a ser religiosa no porque tuviera una vocación espiritual, ni mucho menos, sino porque quería tener, no quería tener un marido que le estuviera jorobando, básicamente. Exacto. Quería tener su espacio para poder escribir y hacer lo que ella se le daba la gana, y en esos tiempos era la única forma en que una mujer soltera podía tener su espacio sin tener que estar atendiendo a alguien más. Mira, fíjate que aquí hay algo muy interesante, porque en ese entonces la única manera de que la gente que quisiera seguir estudiando, si no eras privilegiada y no pertenecías a la corte y no venías de familias hacendadas, pues nada más era teniendo un mecenas. O sea, tenías que tener personas que pagaran porque tú entraras a la universidad o entraras a la iglesia o entraras, ¿no?, para que tú pudieras seguir un camino de estudios. Y pues ella, pues sin papá, digamos, y sin una posición social y sin un respaldo de un apellido paterno, pues era complicado. También, ojo, por eso también ella decía, pues creo que el camino de casarme no puede estar tan fácil porque ¿quién va a dar mi dote? ¿No? O sea, ¿quién va a pagar por llevarme? Entonces también creo que eso fue uno de los grandes motivos que Sor Juana tuvo para decir, mira, pues a mí la verdad es que el casamiento me da lo mismo, yo quiero seguir estudiando. Y entonces, ¿qué pasó? Acuérdense que les conté que en ese entonces teníamos virreyes. Y aquí entra Antonio Sebastián de Toledo, Molina y Salazar, ya sabes, estos nombres así muy rimbombantes. Y entonces, bueno, Sor Juana ya empezó a ser muy famosa, ya se oía de ella, ya habían visto algunos escritos. Y como tenía esta fama, pues Antonio Sebastián, que era el virrey, dijo, ¿saben qué? Tráigansela, vamos a traerla a la corte, que era algo muy importante. Ese paso que ella da a la corte, pues es lo que la hace ser una mujer privilegiada, lo que hace ser de una mujer de clase alta, por así decirlo, ¿no? Pero para ese entonces el virrey, pues dijo, no, o sea, no es tan fácil entrar, vamos a hacer un examen. Ella era la única mujer en estos 40 expertos, digamos, de diferentes disciplinas, porque ya llegaban los físicos y los matemáticos y los teólogos y escritores, y ella se queda adentro. Pero fíjate que aquí hay algo muy importante, que también entra la virreina, que se llamaba Leonor Carreto, que era esposa del virrey. Y la virreina dijo, ¿sabes qué, mija? Yo te voy a apapachar. Yo voy a ser tu mecenas, yo voy a cuidar de ti, yo voy a ayudarte, yo voy a darte la lana. Y Leonor Carreto se convierte en su primera protectora. Bueno, digamos que ella era la segunda, porque Antonio Sebastián la manda a llamar a la corte, hace el examen, lo pasa, y luego llega Leonor Carreto y dijo, yo me encargo de ella, ¿no? Entonces, bueno, sin ese apoyo, la verdad es que Sor Juana, bueno, en ese entonces Juana Inés, pues no se hubiera podido dedicar a estudiar absolutamente nada y hubiera tenido que quedarse a cuidar las gallinitas, ¿no? Y claro, después ok, vamos a hacer una pausita. Vamos a hacer una pausita, Magali, porque nos agarra el corte, perdón que interrumpa el chismecito histórico, pero vamos a hacer una pausita y seguiremos platicando con Magali T. Ortega, escritora y autora de los libros Chismecito Literario, volúmenes 1 y 2 de Sor Juana Inés de la Cruz.